Hola, ¿se ve la pantalla ahí? Sí se ve. ¿Cómo están? Bien. Ya, a ver, partamos. ¿Les parece? A ver, ¿está grabando? Sí. ¿O no? Sí, ya. ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de temas de género. em, Cómo el género es una trampa de pobreza en sí misma, digamos, y por qué nos importa tanto también. Así que ojalá, como siempre les digo, me interrumpan todo lo que puedan interrumpirme, porque si no es tan fome una clase de un solo lado. Así que, por favor, cuenten con interrumpirme todo lo que quieran. Ya vamos a hablar entonces de Girl Power hoy día. Ya, los objetivos de hoy día son como comprender cómo toman decisiones los hogares y cuáles son los procesos de negociación asociados internamente, identificar las brechas de género y comprender la relación entre la brecha de género, el desarrollo de un país y sus políticas públicas, ¿ya? Eh, entonces vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de los modelos de hogares, vamos a hablar de Missing Women, que es un paper de Amartya Sen, y algunas cosas de temas de expectativas, ¿ya? Que tenemos también el tema de género. Entonces, partamos. Acá sale como, es muy importante saber que todo el tema de discriminación de género, para empezar, es un tema, obviamente, ustedes lo leyeron, muy relacionado a países en desarrollo, pero también con distintas perspectivas, distintas problemáticas en países ya desarrollados. Esta como infografía habla de cómo hay más hombres llamados, o sea, hay más hombres que se llaman John, que lideran grandes compañías más que todas las mujeres que las lideran en Estados Unidos. Esto salió en el New York Times, a mí me llama mucho la atención porque es una manera súper gráfica de entender que todavía, aun cuando en países como Estados Unidos el tema de género está bastante más desarrollado de lo que vieron en India y todo, hay otras problemáticas que tienen que ver como cómo llegar al poder, eh, cómo llegar a los directorios, etcétera. En nuestro país también pasa algo parecido, esto igual fue antes de la, de que se lanzara la ley como de paridad en el Senado y en el Congreso, pero si ven, solo somos el 16% del Congreso Nacional, hoy día somos, la verdad que somos el 27%, tenemos el 12% de las alcaldías del país, las mujeres, digo tenemos porque soy mujer, así que vamos a hacer, 24% de los sindicatos son presididos por mujeres y 7 de cada 100 puestos de directorios en empresas privadas son ocupados por mujeres. Esto que fue el 2014 ha cambiado un poco porque han salido dos, o sea, una ley y otra cosa, y otras iniciativas. Por ejemplo, hay iniciativas de fundaciones como Hay Mujeres que piden que en los directorios haya al menos una mujer, entonces se está eh, como introduciendo la idea de la relevancia de tener directorios más que consideren todos los géneros, no solamente la mujer, sino que... Gracias. Ay, escucho a alguien. Perdón, perdón. Y el tema de género es, hoy día sabemos que es un tema, pero queremos saber qué tiene que ver y cómo podemos medir esta brecha de género en términos de la pobreza. Y sabemos que hay varios como formas de medir la pobreza, ¿cierto? Acá les pongo tres típicas, y que pueden afectar también en su relación a cómo se mide la brecha de género o el impacto que tiene en género cada uno de estas. O si que el género, desde como nace, tiene un impacto en pobreza. Y la primera es la pobreza medida desde los ingresos, ¿cierto? Que es el típico enfoque que sabemos, el enfoque tradicional, que al final es simplemente medir los ingresos, y la gente es pobre dependiendo si tiene o no tiene dinero, ¿cierto? Y es la básica, es la pobreza medida desde los ingresos. La pobreza también medida desde las capacidades, que viene de Amartya Sen, ¿cierto? Que define la pobreza como la falta de oportunidades para disfrutar el tipo de vida que las personas valoran. El enfoque se llama oportunidades de capacidad y recibe su nombre por este concepto, y tiene que ver con
aun cuando yo tengo los ingresos, por ejemplo, si no tengo la salud necesaria para aprovechar esos ingresos, soy realmente, estoy fuera realmente de la línea de la pobreza. Ese es el enfoque que tiene como Amartya Sen, ¿no? Que es la capacidad es para disfrutar, o la libertad para disfrutar, esa vida que valoramos, tiene que ver más con esa medida de capacidades que tenemos para hacerlo, ¿sí? Pregúntenme cuáles son las diferencias de las tres para que queden claros. Y la pobreza medida de la exclusión social se centra más en los procesos de marginación a grupos específicos, por ejemplo, raza, religión, etnia. Entonces, aun cuando, mirado desde el sentido monetario, aun cuando tenga los ingresos, estoy fuera de la línea de pobreza si es que soy excluido por mi raza, si soy excluido por mi etnia, o tengo otra forma de exclusión. Esas son como las tres enfoques para medir la pobreza, y no sé si entienden las diferencias, o alguien tiene como alguna pregunta sobre esto. Yo tengo una pregunta de cómo se mide la tercera pobreza, mide desde la exclusión social. Sí, Como, no entiendo mucho, ¿se mide como la probabilidad o se mide como cómo se hace? se mide a Como no través de la entiendo bien. exclusión, en términos de, sobre todo, de discriminación. O sea, por más que muchas personas, por ejemplo, tengan los ingresos que van sobre la línea de la pobreza, pero son discriminados porque tú en subir a un puesto, o no tengan la probabilidad porque tú de liderar un país, por ejemplo, que antes era imposible en Estados Unidos que un afroamericano liderara un país, por ende tú podrías decir que esa discriminación menoscababa ese índice de pobreza. Y tú puedes definir cuáles son las marginaciones o discriminaciones que creas relevantes. ¿Sí? Gracias. Entonces, la primera, a ver, aquí, pregunta que les tengo y que quiero empezar la votación, es esta. ¿Qué, o sea, si se escribiera una nueva... No, esta no es, perdón. Esta fue la última vez, mi discurso. Vamos aquí. Acá está. Ahora, Sal, ¿qué método utilizarías de estos tres para medir la pobreza, incluyendo un enfoque de género? Me encantaría después saber por qué piensan eso. Voy a terminarlo ahora, quedan 5 personas, denle nomás. Ya, estamos. Entonces, si miran acá, me encantaría que alguien que me haya dicho sobre la pobreza de ingresos, ¿por qué? ¿Quién votó por pobreza de ingresos? Ya, pues atrévanse. Oye, pero ahora nadie se te va a decir, solo porque perdieron en la votación. Ya vamos a ver desde pobreza desde capacidades. ¿Quién lo vio? Yo voté por ese. De capacidades ya. Y cuéntame Sí. por qué crees que eso como que puede estar midiendo también la brecha de género. En parte fue porque creo que el mismo autor del texto del paper del que hice el mail corto, y hablaba un poco de cómo las mujeres, en la medida que fueran capaces de ganar sus propios ingresos, iban a ser más independientes y iban a tener como más libertades sobre en qué gastar su plata.
y creo que como desde ese punto de vista es una buena forma de medirlo. Ya, perfecto. ¿Y alguien que pueda decir algo sobre pobreza desde la exclusión social? Dale, Victoria. Yo lo puse como, yo creo que basado en todas como la estadística o como lo que nos han mostrado, de que aunque en la universidad hay una paridad bien importante como de entre hombres y mujeres, como que eso no se ve en el mundo laboral, y entonces eso se podría explicar por una exclusión social. Ya, perfecto. Ya, a ver, ¿qué pasa? Vamos a entrar como de lleno a esto. Al final yo creo que las tres tipos de medición de pobreza de alguna manera relatan algo en donde tenemos distintas brechas en hombres y mujeres. Y eso ni siquiera considera todo lo que vaya entre medio entre hombres y mujeres también, en donde también se viven desigualdades. En esto vamos a hablar muchísimo de hombres y mujeres, pero entendamos cualquier diferencia y brecha de género en general. En el término de la pobreza de ingreso, todavía existe una fuerte evidencia de persistentes como diferencias de género en los recursos, en el acceso a los recursos económicos. Entonces, per se, la medición de pobreza desde los ingresos capta algo de esa brecha, pero no considera otro tipo de privaciones, como es el acceso a la tierra, la agencia en la toma de decisiones, los derechos legales dentro de la familia, la vulnerabilidad a la violencia, el respeto y la dignidad, todas esas cosas que son en el fondo más, o sea, no son captadas por el ingreso per se. Entonces, dentro aun cuando nos dice y nos explica parte de la brecha que existe hoy día, le falta muchísimo más por, digamos, por avanzar, ¿cierto? Entonces, al final, el indicador de ingreso es un poco menos robusto de todo esta, porque no considera todos estos otros factores que pueden estar incidiendo en la brecha actual. Sobre la medición de pobreza desde las como capacidades o capabilities, como le dice Amartya Sen, lo que hace un poco es mirar dentro de la casa y descubre como, y lo que va viendo es que existe como distintas experiencias económicas dependiendo si tú eres mujer o hombre. Entonces, por más que tú... ¿Aló? ¿Se perdió? Ahí sí se escucha. Ay, qué lata, ya. Ya, entonces lo que les estaba diciendo es que en el fondo lo que hace Amartya Sen es decir, ¿cuán libre eres tú hoy día para tomar las decisiones que tienes y por ende si es que no tienes esa libertad tienes bajas capacidades para disminuir esa brecha? Entonces, al final la medición de pobreza desde las capacidades toma el enfoque más de la libertad de decisión, desde la libertad de negociación, desde ese enfoque. Y por otro lado, la medición desde la pobreza y la exclusión social también considera otra brecha, digamos, que son como los roles de género, que en el fondo que están, no tienen que ver tanto dentro de la casa, sino que están influenciados por la familia, el medio ambiente y la sociedad, digamos. Entonces, al final, es la comprensión más cultural de los roles de género y cómo esto hace que socialicemos, formemos relaciones y también los roles que tenemos en la vida pública y privada, que también afectan y potencialmente afectan la brecha que hoy día existe entre hombres y mujeres. Entonces, al final, las tres consideran algún elemento de la brecha. Lo que, la visión desde Amartya Sen tiene mucho que ver con el poder de negociación desde dentro de los hogares, digamos, y la medición de pobreza desde la exclusión y desde la discriminación más hacia afuera. Pero al final, las tres nos van demostrando de distinta manera la brecha que existe y el potencial trampa-pobreza que puede haber. Ahora la pregunta Una es... pregunta, Dale. ¿vale? ¿Sí? Es que ahí me baja la duda, como yo voté por la pobreza, la medición de pobreza desde las capacidades, porque me dio la sensación que era la que de mejor manera puede captar el concepto de interseccionalidad dentro del género femenino. De alguna manera, o sea, ser una mujer de privilegiada clase alta, tu libertad va a ser mucho más grande que una mujer, por ejemplo, de clase media mapuche, en el fondo por como las múltiples discriminaciones que puede vivir la mujer, porque siento que ninguno, como que el de exclusión social me da la sensación que puede ser un poquito más categórico, tal vez. O Como sea, algunos de estos conceptos agarra esa como fineza de poder... yo creo que la tercera, la exclusión social, porque al final no ya. tiene que ver solamente con género, tiene que ver con discriminación de género, de etnia, de muchas cosas. Entonces, al final lo que tú vas haciendo ahí es sumar la cantidad de discriminaciones que puede tener una mujer mapuche, ¿sí? Entonces, Ya, al ya, final entonces ese lo que sería. tiene que ser, lo que tiene que quedar claro, yo creo, en términos de pobreza y de exclusión social, es que tiene que ver
con la discriminación que tú puedes vivir por ser mujer, por ser mapuche, etcétera, desde el exterior, y esta cosa más cultural. En cambio, lo que tiene que ver con capacidad es tu capacidad o la libertad que tú tienes de ¿cómo se podría decir?, de implementar o de llevar a cabo tus derechos. Y eso muchas veces tiene que ver más desde el rol privado, más interno. Cuán capaces Sí. o cuán libre soy de ejercer mis libertades. ¿Sí? Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Por qué son relevantes estos temas de género? Primero que nada porque sabemos que hay una feminización de la pobreza, ¿cierto? O sea, la mayoría de las veces, cuando hablamos de feminización de la pobreza, estamos hablando de que las mujeres son la mayoría de los pobres en el mundo, la proporción de mujeres en situación de pobreza está aumentando en relación a los hombres, y el rostro cambiante de la pobreza se vincula a la feminización de la jefatura de hogar. Son las tres como cosas que hacemos. Y algo más hemos visto, ¿cierto? Además de feminización de la pobreza, y hablando de lo que decía Sofía, hay otra cosa que ha cambiado, si ustedes miran hoy día en cómo se caracteriza la pobreza en Chile. ¿Qué otro, por ejemplo, indicador o factor puede ser como relevante en cuando uno mira, por ejemplo, hoy día lo que es un campamento versus lo que era hace 10 años? Además de que han aumentado las mujeres, ¿qué otra cosa o qué otro factor puede ser característico de la pobreza hoy día? ¿Se les ocurre alguna? Han aumentado también como los roles de liderazgo de los campamentos, como que hay un alto porcentaje que son mujeres, como en cuanto a presidentas de juntas de vecinos o dirigentes de campamento, cosas así. Sí, pero además, sí, Yo, además de género, digo, además yo, de mujeres, ¿qué otra yo, característica hay? yo diría que mujeres extranjeras también, ¿o no? Sí. Lo que ha pasado muchísimo es que lo que ha pasado, la caracterización hoy día de la pobreza, al menos en Chile, se ha feminizado y se ha etnizado en términos de, no existen las etnias, así que no me gusta tanto, pero tiene mucho que ver con el carácter migrante de la mujer. Y me encantaría ver algunas como cifras. Por ejemplo, aquí está el porcentaje de hogares con una mujer como jefa de hogar entre 1990 y el 2017, y ya vemos que obviamente hay un porcentaje cada vez mayor de mujeres como jefe de hogar, y aquí hay una correlación también con que sean uniparentales. Pero cada vez más hay mujeres jefas de hogar, ¿cierto? También está el porcentaje de hogares con una mujer como jefa de hogar según quintil de ingreso autónomo per cápita. ¿Y qué pueden ver aquí? Es que obviamente desde el 2015 al Disculpa, 2017... Dale nomás. ¿qué se refiere a jefe de hogar como en aspectos técnicos? ¿Si se hace cargo de la gran mayoría de los gastos o qué? En la encuesta que hacen, lo que hacen es preguntar dentro de la casa quién es el jefe de hogar, ¿ya? O sea, y tiene que ver generalmente con lo que tú dices, es la percepción interna de la familia de quién lleva las decisiones y el ingreso, ¿ya? Pero es una pregunta que se hace, no es que tú lo decías según tú el ingreso que lleva cada uno. Y al final aquí, ¿qué es lo que vemos? Es que en el primer quintil, la diferencia, ¿cierto? En todos los quintiles, el porcentaje de hogares con una mujer como jefa de hogar fue aumentando, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre el primer y el quinto quintil, ¿o no? ¿Cierto? O sea, vemos que hay un mayor porcentaje de mujeres como jefa de hogar en el primer quintil, ¿o no? Y al final también podemos ver el índice de feminidad de la pobreza por ingresos e índice de feminidad de la pobreza multidimensional en las 5 dimensiones. Y acá que pueden ver, digamos, es que el índice de feminidad de la pobreza por ingresos ha sido más o menos constante, ¿cierto? Del 2006 al 2017, y el índice de feminidad de pobreza multidimensional ha sido también más o menos constante en los años que se ha medido. Una de las cosas que acá nos importa bastante, obviamente, es la incidencia de la pobreza extrema por ingresos en los hogares por sexo. Entonces, si vemos jefe de hogar hombre o jefe de hogar mujer, acá empezamos a ver las primeras brechas, ¿cierto? Aun cuando ha ido disminuyendo la incidencia de la pobreza extrema, la brecha sigue estando entre hombres y mujeres, aun cuando vaya bajando, y esa brecha se toma la diferencia, digamos, desde el 2006 al 2017 sigue siendo casi el doble. Otras como, acá les voy a mostrar muchas cifras solamente para que caractericemos la pobreza femenina en Chile, ¿ya? Porcentaje de personas de 15 años y más sin ingresos
autónomos por sexo, vemos obviamente que desde el 2006 al 2017 las mujeres van bajando, pero la brecha de nuevo sigue igual. O sea, va disminuyendo la brecha porque la de los hombres sigue siendo parecido, ¿cierto? Al final lo que pasa es que los hombres de 15 años más que no tienen ingresos autónomos está relativamente dentro del 12%, y las mujeres cada vez más tienen ingresos autónomos, o sea, propios, digamos, pero eso no les lleva hasta salir de la línea de pobreza. Una cosa es tener ingresos y la otra es la cantidad de ingresos que tienen. Y esto al final lo que hace es respaldar la cantidad de jefas de hogar que hay hoy día. Y la tasa de participación laboral por sexo, si pueden ver acá, ha aumentado la tasa de participación laboral, pero aún sigue siendo baja, y baja en relación al resto de Latinoamérica incluso, y todavía sigue también una brecha importante entre el hombre y la mujer. Aun cuando yo digo que estamos mejorando, pero quiero decir que estamos en el año 2017-2020 ya, ¿verdad? Y esto continúa. Y al final, acá también está la tasa de participación laboral y brecha por sexo según quintil de ingreso autónomo per cápita, y aquí nos empieza a interesar bastante más, ¿no? La diferencia entre el primer y el quinto quintil te dice que al final, igual, la participación laboral, que probablemente es lo que te hace al final salir o no de la pobreza, se nota muchísima la diferencia, y donde más hay diferencias hoy día es en el primer quintil, ¿cierto? Ya, voy a seguir porque estos son bastantes, parece que les puse demasiadas de esta. Bueno, el porcentaje de personas de edad jubilar que recibe la jubilación contributiva por vejez por sexo también nos da cuenta de cómo las mujeres seguimos todavía en un 31% que recibe su jubilación. Y esta que también es interesante porque la leyeron por ahí en el paper que estaban viendo, la distribución en Chile de mujeres de 12 años o más según número de hijos nacidos vivos por quintil de ingreso autónomo per cápita de hogar. Se dan cuenta que en el primer quintil tenemos que casi el 40% de las mujeres tienen 3 o más hijos, versus que en el quinto quintil tienen solo un 21% 3 o más hijos. Entonces la mayoría en el quinto quintil se concentra casi sin hijos a esta edad, versus en el primer quintil que solo el 27%. No sé y aquí es donde empezamos a ver, digamos, cuáles son las primeras brechas, porque hay una brecha de este tamaño entre el primer y el quinto quintil. ¿Alguien podría decirme cuáles podrían ser las razones de diferencia entre el primer y el quinto quintil en esta temática? Falta de educación sexual y conocimiento de método anticonceptivo. ¿Ya? ¿Alguien más se le ocurre? Planificación familiar. ¿Ya? Violencia sexual y ¿Ya? abuso. Perfecto. Y antes de contestar esa pregunta que viene ahora, acá les voy a mostrar también el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que no existen establecimiento educacional y se encuentra laboralmente inactivos. Lo que siempre hablamos son de los ninis. Y si vemos también, la brecha acá también se muestra. Todavía en el 2017 había una brecha sobre que los ninis eran más femeninos. Y contestando la pregunta del embarazo, lo vimos ahí, es cierto, en el capítulo 5 del Power Economics. Y muchos de ustedes me lo comentaron en los mails cortos, ¿cierto? ¿Qué es lo que decía al final? ¿Alguien me puede recapitular qué es lo que decía Esther Duflo sobre el tema del embarazo adolescente en quintiles bajos? ¿Nadie se ocurre? ¿Nadie se atreve? Ya, la verdad es que hay muchísimas razones por qué podría ser. Ustedes me dijeron dos. Una es violencia, al final es planificación familiar, y la otra es violencia. Pero hay bastante más razones que hay que empezar a entender, tanto culturalmente como se entiende, cómo se toman las decisiones dentro de los hogares sobre este tema. Por ejemplo, en Chile, más allá porque ustedes vieron lo que era, por ejemplo, entregar uniformes escolares y cómo disminuía la tasa de embarazo adolescente, eso, porque probablemente si es que nosotros enfocábamos, digamos, la entrega de uniformes a una casa en India, en donde la decisión de ingreso es muy fuerte, la restricción de ingreso es muy fuerte, y si es que un papá podía elegir entre un niño que iba al colegio y una niña,
iba a elegir poner la ficha en el hombre, por razones culturales y por otras cosas que son leyes, etc. Pero si tú definías que el uniforme iba a ser para la hija, tenían un mayor impacto, iban directo a afectar las decisiones de las casas, ¿cierto? Y lo que pasaba aquí es que las niñas iban más y eso obviamente retrasaba su embarazo. ¿Qué pasa en Chile? Porque esto es un efecto ingreso. ¿Qué pasa en Chile? Muchas veces se cree que en Chile hay un problema de educación sexual o de planificación en términos de embarazo adolescente. Y una vez, esto es uno de los casos y al final no se puede extrapolar, pero una vez trabajando con el INJUV, cuando yo trabajaba en el Poverty Action Lab con Pancho, nos llamaron porque había un problema específico en la región de Antofagasta, en varios liceos donde había un alto porcentaje de embarazo adolescente, casi, específicamente en 3 colegios era casi el 30%, y es altísimo. Y nuestra reacción, y la reacción, la verdad es que del INJUV, tenía que ver con lo que decían ustedes, baja planificación, poco conocimiento, información sobre educación sexual, o quizás acceso también a métodos anticonceptivos. Entonces todo lo que estaba haciendo el INJUV era hacer un programa que iba relacionado a la información y al acceso, y nos pidieron que midiéramos el impacto. Esto duró, yo creo que 1 año este programa, y tuvo impacto cero, nulo. ¿Por qué tuvo impacto nulo? No lo sabíamos, entonces fuimos a hacer el diagnóstico que, como ustedes saben, después de ver la teoría de cambio, es lo primero que hay que hacer. Y fuimos a ver la teoría, fuimos a mirar y a entender un poco más qué había sucedido, y la verdad es que vimos que la mayoría de las personas que habían quedado embarazadas desde los 15 años en adelante sabían lo que estaban haciendo, tenían acceso gratuito en Antofagasta a métodos anticonceptivos, y si tú les preguntabas por qué se habían quedado embarazadas, la mayoría te decía que quería quedarse embarazada. Entonces la pregunta para nosotros era ¿por qué? También desde nuestro sesgo, obviamente, y la mayoría contestaba que no había mucha otra expectativa hacia adelante. El problema entonces, por lo menos en Antofagasta y en este nicho importante, era un problema de expectativa. Era un problema de que si salían del colegio no hay una expectativa de poder estudiar, no hay una expectativa de poder tener una profesión, y las expectativas eran tan bajas que la única forma de realizarse, o la mejor forma de realizarse, era siendo madre. Y ahí es un tema de elección. De elección, visto, si vemos el tema de las capacidades, una elección dentro de las normas sociales que ellas vivían. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque al final, primero que nada, es importante volver a la teoría de cambio para entender que el diagnóstico, si hubiéramos diagnosticado eso claramente, el programa hubiese sido otro, quizá hubiera sido un programa de mentorías, quizá hubiera sido un programa de becas, quizá otro tipo de programa que hubiera tenido más impacto. Y en el caso como específico de lo que vimos en India o lo que vimos en Poor Economics, lo que nos empieza como a reflejar de todas las brechas de género es que quizá las decisiones no son tan personales, y que el modelo de hogar, el cómo se toman las decisiones dentro de un hogar, puede afectar muchísimo las brechas de géneros que hoy día existen. Y sabemos que modelos de hogares hay muchísimos, ¿cierto? Hoy día están casi, la mayoría son uniparentales, o sea, van aumentando, y ya estamos en un 42% en Chile de hogares uniparentales, pero además hay una diversidad de tipos de familias que son intergeneracionales, que tienen gente con discapacidad, etc. Entonces no podemos tomar una familia como era considerado antes. ¿Cuáles son los modelos de hogares en términos de decisiones económicas o desde el raciocinio económico como modelo? Están los modelos de hogares más simples de economía, que se asume en donde un hogar, aquí pregúntenme nomás porque aquí es de donde se basa toda la teoría económica feminista también. Está el modelo de hogar en donde un hogar se comporta como un individuo y por ende tiene un modelo unitario del hogar, y eso quiere decir que el hogar per se tendría como una fórmula de utilidad única, ¿cierto? O sea, si nosotros queríamos aumentar las utilidades del hogar, vamos a aumentarlo como un hogar y no, sin importar cómo ésta se compone. Estos modelos unitarios son consistentes con, primero está el modelo dictatorial, o sea, un miembro decide de acuerdo a su propia función de utilidad y puede tener preferencia altruista, pero al final es un modelo en donde uno tiene su función de utilidad y esa función de utilidad
en el fondo representa la función de utilidad del hogar, ¿sí? Y el modelo con unanimidad, en donde se asume que todos los miembros tienen las mismas preferencias y maximizan su misma función de utilidad. Entonces, el segundo modelo, que también es un modelo unitario, asume que todos los miembros de un hogar tienen la misma función de utilidad. ¿Qué les ocurre con eso? Con este modelo. ¿Alguna reflexión? ¿Les hace sentido en sus hogares? ¿Cómo se toman las decisiones en sus hogares? Profe, tengo una pregunta. Dale. ¿El modelo de unanimidad Ujú. significa que todo eso en una casa tiene las mismas preferencias y a partir de eso se toman las decisiones? Sí, pero ¿O recuerden que que se hablan entre dos personas? tienes los dos. Pero en ambos asumen, cuando es unitario se asume que la función de utilidad es de la casa, del hogar completo. Entonces, una es el dictatorial, en donde se asume que uno toma la decisión por todos, y en la otra se asume que todos conversamos, pero la verdad es que todos tenemos las mismas preferencias. Y son los dos supuestos detrás de tener el modelo de hogar unitario. Entonces puede ser conversado dictatorial, pero al final el supuesto que hay detrás de estos modelos es que existe una sola función de utilidad dentro de los hogares. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Les hace ruido? Sí, a Profe, mí me llama la atención el tema de, primero, lo dictatorial, que ahí se me ocurre como, no sé, como lo que hablábamos antes, el papá que va a poner la ficha con el primer hijo, o más que en el primer hijo hombre, y en el tema de unanimidad, eh, ahí es como un gran tema porque, no sé, como uno lo puede ver en su misma familia, a lo mejor, no sé, la mía o la de mis amigos, que los hermanos mayormente tienen preferencias diferentes. O sea, no todos quieren estudiar lo mismo o no todos quieren la misma carrera o la misma área. Entonces, en ese sentido, a lo mejor los papás a veces, cuando son carreras relacionadas con el arte o carreras que no tienen tanta ganancia en nuestro país, eh, también lo limitan esas cosas. Entonces quizá ahí también haya un tema de preferencia de que no se entienda y que tiene que ser lo típico, ingeniero, abogado, médico o carreras tradicionales. Y, y en ese sentido, ahí queda corto el modelo de unanimidad y dictatorial. No sé si se puede hacer como una mixtura entre ambos, en que a lo mejor los papás sí dejan, no es que sea dictatorial, te dejan estudiar, pero ciertas carreras. Y si uno quiere salir como de ese círculo, no se puede, o no te lo pagan, o yo creo que, Pero pagan, eso es súper bueno. claro, es como, chuta, no es mi caso, pero lo he escuchado en comercial o de mis amigos. Y es lamentable, pero es una realidad y algo que uno tiene que entenderlo así y ver por qué pasa eso. A lo mejor los papás, en cierto sentido, ahí dicen, bueno, igual quieran a los hijos y quieren lo mejor para ellos, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el punto de...? Siguiendo eso que dice Eduardo, ¿ustedes creen que cambiaría si es que yo tengo un hijo, yo no, pero bueno, sus papás tuvieran un hijo hombre y un hijo mujer sobre la selección o la preferencia de carrera que tenga cada uno de ellos? ¿Trataría de influir de la misma manera? No, ¿Por qué no? porque creo que hay carreras como tipificadas para hombres y mujeres, entonces siento que hay como que el apoyo cambia dependiendo si hombre o mujer por la carrera que quieran. Generalmente, según lo que yo he observado, así como en mis círculos, quizás estoy súper equivocado, pero he visto que a las mujeres les dan un poco más de libertad en carreras un poco más alternativas que los hombres. Los hombres siempre son como, tenéis que estudiar ingeniería o derecho o algo así. Las mujeres de repente tienen posibilidades de estudiar cosas como más artísticas de repente o otras cosas, enfermería, como que no está mal visto que lo estudie una mujer pero sí un hombre. Ya, perfecto. Bueno, O todos pedagogía estamos también. hablando, bueno, si cada uno tiene su sesgo propio, pero todos estamos hablando de que al final entendemos que este modelo, que es el modelo más antiguo, en donde una casa era un individuo, en el fondo era individual, no considera todas esas diferencias, que obviamente ni siquiera el modelo dictatorial o el con unanimidad representan las distintas preferencias y las funciones de utilidad de cada miembro del hogar, ¿cierto? Y está entonces el hogar unitario, las decisiones dependen de precios de ingreso, y en un hogar no unitario, que es donde se basa la teoría feminista, también dependen de
quién trae el ingreso, y de factores externos como el mercado laboral, el mercado del matrimonio, que después les voy a contar qué es eso, los derechos de la propiedad y entre otros. Entonces al final, ¿por qué es importante? Es que al final en el hogar no unitario se habla de que existe negociación, que la Victoria la preguntó entre los mensajes. Existe una negociación interna que depende de cuánto poder tienes tú para negociar también. Y ese poder viene relacionado a quién trae el ingreso y otros factores externos culturales como el que estaba hablando recién Benjamín. ¿Sí? Y esto se le llama como intra-household bargaining power. Y el fondo tiene que ver muchísimo, o sea, al final, el poder de negociación dentro de los hogares, ¿cierto? Es que si uno tiene una frontera de posibilidades en donde se encuentran todas las posibilidades, en donde está, por ejemplo, aquí está hecho entre hombre y mujer, esposo y esposa, muy a la antigua, pero en el fondo lo que se basa aquí es decir que está todo como un set eficiente de posibilidades en donde queda el esposo y la mujer con su función de utilidad al máximo, ¿cierto? Y aquí puede haber una solución como cooperativa, digamos, en donde los dos salen beneficiados de la negociación, pero si no se da así, si alguno tiene más poder que otro, pueden llegar a un resultado acá, fuera de la frontera de posibilidades que maximiza las utilidades de ambos, ¿cierto? Entonces, al final lo que habla aquí este modelo es que depende mucho de cuánto poder de negociación tienes, en dónde tú vas a quedar con el poder de negociación. Si estuvieras aquí, por ejemplo, en este lado de acá, estarías más cerca de las posibilidades del esposo, digamos, ¿cómo se llama? De llegar a su utilidad máxima que el de la mujer. Y así. ¿Qué hace que tengamos más poder o menos poder de negociación, hombres o mujeres, dentro del hogar? ¿Qué se les ocurre? Feliz que me nombren muchos factores. ¿Qué puede hacer que yo tenga más, como mujer o como hombre, más poder de negociación dentro del hogar? Roles culturales. Roles culturales, ¿qué más? ¿El ingreso? ¿Diferencias de salario? Ya, salario, ¿qué más? Personalidad de cada uno. Obvio, sí, mi marido está fregado, pero aparte de eso, personalidad es algo muy básico. ¿Qué más? ¿Hijos? Espera. ¿Ah? Hijos, dependiendo de cómo es culturalmente, como los roles en la casa. Ya, ¿por qué eso, Victoria? Porque, por ejemplo, si en el rol de la casa es la madre la que cuida del hijo y son 4, probablemente la flexibilidad de la madre es mucho menor. Ya, ¿y en qué otra cosa afecta también el que tengamos más hijos? La disponibilidad del tiempo. Ya, y afuera, hacia afuera, el que yo tenga 4 hijos afecta de alguna manera mi ingreso. Sí, el factor laboral afecta harto, según yo. También depende de la edad. Efecto laboral, efecto pensión, efecto, ¿qué más puede haber? También se Seguro. tiene que repartir el ingreso como en más gastos de los hijos. Ya, y también, ¿qué puede pasar con mis posibilidades de ascender? Bajan. Baja. O sea, mientras más hijos probablemente también podría tener un efecto, ¿cierto? Pero todo eso que les hago decir, pues tú, postnatal, pensiones, ¿qué más podría ser? Como esas dos específicamente podrían cambiarse a través de leyes, ¿o no? Sí. Si Como cambiaran, aumentar el salario como a las mujeres que tienen pensiones más bajas, haría que aumente el poder de negociación si es que se trata del ingreso que reciben. tal cual. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque quiere decir que hay ciertos factores que son externos al hogar, ¿cierto? Como la ley, no sé si se acuerdan que antes la ley la ley, por ejemplo, de sala cuna, que se decía que cualquier empresa que tuviera más de 20 mujeres se les debería proveer sala cuna gratuita, ¿cierto? Y está entonces ligado los niños a la mujer. ¿Y qué pasaba con eso? Es que al final lo que hacían es que las empresas, sobre todo las pymes, contrataban hasta 19 mujeres porque era un costo muy grande, ¿cierto? Entonces había una discriminación per se ahí, o el postnatal masculino, como dice Sofía, también. Todas estas cosas que son externas deberían, según como este modelo, que no es unitario, sino que afecta las decisiones internas, deberían afectar entonces el poder que tengan las mujeres dentro de los hogares, o el poder que tengan los hombres dentro de los hogares, ¿cierto? Y en base a eso, hay un paper muy bueno, que es de la Claudia Martínez, que es profesora, no sé si han sido alguna vez alumnos de ella, pero que
que hizo en base a algo que pasó en 1999. Aunque no lo crean, hasta octubre de 1999 en Chile habían dos tipos de hijos: los ilegítimos, que eran nacidos fuera del matrimonio, y los legítimos, de una pareja casada. Y el tipo de hijo que tú eres aparecía en tu certificado de nacimiento. Y además eso constituía ciertas diferencias en herencia, pensiones, existencia de abuelos legales, etc. No sé si conocían esto, y esto fue hace muy poco, entonces a mí me llama la atención. Qué brígido. Sí. En herencia, los hijos ilegítimos tenían derecho a la mitad de los hijos legítimos. En pensiones, el hijo legítimo tenía una pensión de acuerdo a su nivel social, el ilegítimo tenía el nivel mínimo de subsistencia. En pensión alimenticia estoy hablando, no pensiones después de haber terminado de trabajar. Pero si tú tenías dar una pensión alimenticia, si tu hijo era ilegítimo, solamente necesitas dar el nivel mínimo de subsistencia versus que el legítimo le da según su nivel social. Y los abuelos, para los hijos ilegítimos, no existían. Entonces, si es que morían tus padres, tus abuelos no tenían ninguna responsabilidad legal sobre ti. Eso era antes de 1999. Y después de 1999 se eliminaron todas esas diferencias, después de octubre, y adicionalmente se empezó a dar exámenes de ADN gratis y un pago mandatorio incluso si el padre se encontraba desempleado. Esas dos cosas, digamos, cambiaron. Ahora la pregunta que la Claudia Martínez se hizo, obviamente, fue como, ¿esto habrá afectado el poder de negociación de las mujeres? ¿Sí o no? ¿Y de qué mujeres se les ocurre que puede haber cambiado el poder de negociación? Yo creo que sí, de las mujeres que de menores ingresos quizás que tenían hijos ilegítimos, al final terminaban haciéndose ellas cargo y ahora tienen como un mayor apoyo, como una pensión más, como igual a la de los hijos legítimos, como cosas así. Ya, pero ¿esas mujeres viven solas o con alguien? Viven solas en general, o sí, diría yo. Ya, yo les voy a hacer una pregunta. Las mujeres que cohabitaban, o sea, que no estaban casadas, pero tenían hijos, cohabitaban con una pareja, ¿les cambió el poder de negociación con esto? Se supone, o sea, a priori debería haber aumentado, o sea, como el poder de negociación de partida por las pensiones, a lo mejor ya no era solamente lo mínimo, sino que ya como era considerado un hijo normal, comillas, Uno más. podía pedirle la pensión de acuerdo a su nivel socioeconómico más que lo mínimo. Entonces igual esas cosas cambian como la negociación, el poder de negociación. Ya, es que esto es lo interesante. Al final el poder de negociación dentro del hogar se mide con la posibilidad de poder salir del hogar. Es decir, como de outside option se dice, o de exit option. O sea, si es que al final yo tengo mayor probabilidad de que si yo salgo de una relación, de que los derechos de mis niños, por ejemplo, en este caso, sean iguales que si yo estuviese casado, entonces tengo mayor de poder de negociación, de pedir las cosas que yo quiero y requiero. De eso se trata un poco, el dar poder más desde afuera para tener poder más de negociación interna. Entonces, obviamente, en donde si es que nosotros queríamos hacer la ley de divorcio, ya. Sofi, háganme las preguntas no más fuertes porque si no tengo que mirar las cosas. Después vamos a hablar de la ley de divorcio en todo caso. Entonces, obviamente, el impacto que va a tener, este impacto en poder de negociación no va a cambiar en las familias que ya estaban casadas, ¿cierto? Que ya tenían un matrimonio porque los hijos son legales o eran legítimos y siempre fueron legítimos, pero sí va a tener un efecto en las parejas que no estaban casadas. Entonces, ahora la pregunta es, si ustedes fueran los investigadores, ¿cómo medirían que cambió el poder de negociación de las mujeres? Ya tienes una idea, que esta es la base de la teoría feminista. Se podría ver como un cambio en las preferencias del hogar. O sea, si al final la mujer tiene como mayor poder de negociación, las preferencias deberían tender un poco más como hacia lo que ella prefiere. Oye, y eso se podría ver en temas de consumo, quizás, ¿no? De bienes del hogar. Claro. Ya. Entonces,
las mujeres cohabitantes, la hipótesis, la pregunta es, ¿las mujeres cohabitantes aumentan su outside option? Entonces, por ende tienen mayor poder de negociación. ¿Aumenta su poder de negociación ahora, sí o no? ¿Y aumenta el consumo de bienes que ellas prefieran? Es la siguiente pregunta, ¿cierto? Y esta es en el fondo la pregunta que se hizo en este paper. Y también después se hizo, como le preguntó Sofía, pasó exactamente lo mismo, y el mismo efecto, digamos, cuando salió la ley de divorcio del 2005, porque al final también, pero en este caso, quienes cambiaron su poder de negociación no eran las que cohabitaban, ¿cierto? Sino que todo lo contrario, las que estaban casadas, ¿cierto? Porque al final la ley de divorcio le da la posibilidad de tener un outside option mayor, dado que se les iba a pagar, digamos, y la legislación respaldaba esa decisión. Pero en este caso, nuestro foco es en quienes cohabitan, porque es donde había más efecto probablemente, porque los hijos de esa pareja pasaban de ser ilegítimos a legítimos, y lo pasaron en un mes. Entonces, ¿qué hizo la Claudia, digamos? Ocupó un diferencia en diferencia, y se encuentra que los hijos que... a ver, ¿cómo se imaginan el diferencia en diferencia? Antes de seguir, porque todo esto les sirve para el trabajo. ¿Cómo podría ser el diferencia en diferencia acá? ¿Alguien se le ocurre la metodología? Hay un grupo de tiempo de familias que estaban antes de 1999 y después de 1999 en Chile. Entonces hacemos un grupo control primero, o sea, después de esas dos familias hacemos un grupo control que tenga como o sea, de hijos como ilegítimos que existían en las casas. Hacemos un grupo control como temporal, como con ese grupo control que había antes de 1999 y lo comparamos con el grupo de tratamiento después de 1999. Ya, Victoria, ¿y con qué indicadores me diríais? Porque es una tendencia, ¿cierto? O sea, estamos midiéndolo sobre el consumo, porque eso lo Ya, queremos ver para poder de negociación. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Busco paralela. Alguien dijo otro país, probablemente ojalá no sea otro país, porque al final necesitamos que las cosas culturales también entren. Pero sí podrías ver que haya un grupo, ¿cierto?, de control, que sean incluso familias casadas, pero que tengan, por ejemplo, la misma cantidad de hijos, el ingreso promedio igual, podéis hacer muchas, o sea, dos grupos uno de control y otro de tratamiento, ¿cierto? Que tú mires que su tendencia de consumo, aunque puede ser distinta, es paralela, ¿cierto? Porque al final eso nos importa. Ver que al final la tendencia sea la misma aun cuando hay una diferencia. Entonces puedes poner un grupo de control, digamos, que puede ser incluso familias casadas, etcétera, tienen que ser familias de matrimonio, y el grupo de tratamiento, que son las que cohabitan, y puedes agarrar todos los factores que los hagan igual para ver si es que existe la tendencia que en este caso existía, ¿cierto? Y ver si es que justo en octubre de 1999 esa variable de consumo que hayamos elegido cambia. ¿Y qué es lo que generalmente se asume que debería cambiar si es que la mujer tiene más poder? Generalmente son los gastos en cosas del hogar, más gastos en educación de los niños, más gastos de salud de los niños, y menos gastos en bienes como de adultos, como alcohol, cigarro, etc. Generalmente, esas son las cosas que se ocupan para entender si es que cambian las preferencias del hogar en el consumo hacia las decisiones que toman las mujeres, ¿ok? Y en este caso, se encuentra que el hijo de familias cohabitantes después de 1999 aumenta la probabilidad de asistencia escolar en 2 puntos porcentuales para niños de 14 a 18 años, en 2 a 3 puntos porcentuales para niños de 0 a 6 años, y no encontraron un efecto significativo entre niños de 6 a 13 años, pero sí encuentran efectos significativos en estos otros dos grupos. Igual hay una explicación por qué no hay efecto entre 6 y 13 años, a nivel teórico. Se dice que obviamente entre 0 y 6 años depende muchísimo, si los niños van al colegio, de cuánto trabaja la mujer. Y de 14 a 18 años influye muchísimo que la mujer quiera que sus niños se queden estudiando en vez de yendo a trabajar y traer ingresos al hogar. Por eso yo creo que hay una diferencia más allá teóricamente. Ya esa es la explicación incluso que da la Claudia. ¿Quedó claro el paper en este caso? Voy a asumir que sí. Sí. Ya, entonces, vamos a hablar un poco de discriminación de género. Estoy me alargo con ustedes muchísimo, voy a ir un poco rápido. Ya,
sobre discriminación de género, entonces mujeres tienen, al final, lo que les decía al principio, peores indicadores que los hombres en muchas dimensiones. Mercado laboral, educación, violencia, entre otras, y la más evidente es la diferencia en mortalidad. Y este es un paper que hizo Amartya Sen que se llama Missing Women, que lo que hace acá es decir, ok, estudió como un poco la proporción entre la cantidad de mujeres y hombres en el mundo, y esta es la proporción, ¿cierto? Tomando en cuenta que mujeres dividido hombres, en Europa hay más mujeres, y obviamente en India, en Pakistán y en China hay menos hombres. Y empezó a preguntar dónde están todas estas mujeres, ¿cierto? Entonces dijo, ok, una mujer que debería estar viva pero no lo está, es lo que yo voy a decir, es lo que él definió, que es una mujer que está perdida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Más o menos calculó, y la estimación es que eran 100 millones de mujeres que faltaban en el mundo según la proporción que deberían haber. En el sudeste asiático 2 millones, en China se habían perdido 44 millones, en Bangladesh 3,7, así. Y empezaron a ver, digamos, por qué faltaban estas mujeres. Y las razones podrían ser varias, ¿cierto? 1, mortalidad al nacer. 2, la diferencia en cuidado, o sea, que haya una diferencia, haya menor cuidado en las hijas mujeres, que sea ya constante o por shocks específicos. Biología, diferencia en oportunidades o aborto selectivo, por ejemplo, entre varias las razones. Profe, no entiendo como a qué se refiere con mujeres que están desaparecidas. Como, Para Amartya Sen, una mujer que está desaparecida es una mujer que debería estar viva, pero no lo está. Y eso se basa en que estas diferencias, ¿por qué en Europa hay más mujeres? ¿Por qué en el África subsahariana hay más mujeres? Y bajamos al norte de ¿Puedo complementar un poco ahí? 50-50. sí, Suponiendo que Es las que, probabilidades son 50-50. Victoria, es que hay una tendencia en los países que tratan igual a los hombres y a las mujeres a que el ratio de mujeres a hombres sea 1,05. que es el ¿Cachai? ratio como Es como el esperado, general. Claro, claro. esperado. Los Ya. países que tienen igual trato en salud, alimentación, entre hombres y mujeres. Entonces, si estáis por debajo de ese radio, estáis asumiendo que no tenéis trato igualitario entre hombres y mujeres, y hay mujeres que deberían estar vivas, si los tratos fueran iguales, que no están vivas. ¿Cachai? Esa es como la lógica. Buena, ya. Gracias, Martín. Y Ahí entonces, podría complementar también un cortito, sí, dale. que tiene, bueno, tiene mucho que ver sobre todo, o sea, China es un caso bien polémico porque durante la política del hijo único, cierto, que duró muchos años, que recién creo que se sacó hace como 2 o 3 años, obviamente si tu hijo al nacer era mujer, la mataban, por lo general, en el fondo lo que se llama como la preferencia masculina y como el rechazo del nacimiento de una mujer, y ahí hay un documental en Netflix, One Child Nation, que se los recomiendo mucho, que es bien fuerte. Y en India pasa lo mismo también, o sea, en el fondo, leí como un paper en los 90, que en el fondo si tenías tu parto, que generalmente era en casa, con una comadrona, si nacía una niña, por, no sé, así, por 100 pesos chilenos te la mataban, y después podías volver a quedar embarazada, y en el fondo se prefiere, como que se prefiere notoriamente más a los hombres por la asociación a la fuerza laboral versus las mujeres, y eso después genera tráfico de mujeres para poder casarse, que eso es como qué es lo que pasa después de haber matado a tantas mujeres al nacer, y que después tenéis tráfico en estos países de esposas, porque no hay esposas. Entonces, es Bueno, bien impresionante. y lo que hizo al final Amartya Sen fue empezar a mirar justamente cada una de estas. A ver, decir, ok, la mortalidad al nacer no lo explica, porque al nacer no se explicaba. Específicamente por qué. La razón era 1,18, no se explicaba por qué en estos países, o en India en este caso, no explicaba la mortalidad al nacer. Y la mortalidad es mucho más, pero la mortalidad después, entre 1 y 11 meses, que es lo que dice un poco ahora la Sofía, al final después de nació, empezó a explicarse. Ahí empieza a explicarse cada vez más, la mortalidad es mucho más alta para las niñas hasta los primeros 4 años. Entonces, ¿qué sucede con los patrones de gasto de una familia cuando nace un niño? Lo que hablamos antes, los gastos en bienes de adulto deberían bajar, ¿cierto? Cuando nace un niño, disminuye más cuando nace un niño que cuando nace una niña. Hay evidencia en India, en Tailandia, en Bangladesh, en Pakistán, que aunque no es conclusiva, enfocan, digamos, en que cuando nace un niño bajan mucho más los gastos en bienes de adulto que cuando nace una niña. Y en diferencia de mortalidad, en situaciones de emergencia, por ejemplo, se estimó el efecto de una sequía y encuentra que un shock de lluvia positiva aumenta la probabilidad de sobrevivencia de las niñas. Entonces empezaron a haber correlaciones. Si había más lluvia, había más probabilidad de sobrevivencia de las niñas, y el efecto es mayor en hogares que no tenían tierra, porque quiere decir que les llegaban los productos más caros, ¿cierto? Y también la nutrición de las niñas está más afectada por periodos de precios bajos de
de agricultura. Entonces también hay una correlación fuerte en que si mientras más bajos fueran los precios de agricultura, mayor probabilidad de desnutrición había entre niños y niños. Y si también veían la diferencia en mortalidad, obviamente estaba lo que dice que no al nacer, pero había un aborto selectivo desde la llegada del ultrasonido. O sea, al final, si tú ya sabías que estabas embarazada de un hombre, no era necesario que naciera, pero ya podías abortar desde antes para cambiar, digamos, la probabilidad de que sea, para bajar la cantidad de embarazos de mujeres. Y eso se ve obviamente más o menos en esta época, en 1980 y tanto, apareció el ultrasonido, y ahí tú vas a ver cómo cambia, ¿cierto? La cantidad de male to male, o sea, el ratio entre hombres y mujeres después del ultrasonido, y esto tiene que ver mucho con el aborto selectivo. Y, ¿qué es lo que les decía acá, lo que dice un poco, cuál es el ciclo, y cuál uno habla del la trampa de pobreza, del tema de género? Este es The Hunger Project, que lo pueden ver, que tiene que ver solamente con el tema de nutrición. Y aquí sale como la vida de una niña en el mundo como no desarrollado, subdesarrollado, digamos, y generalmente, sobre todo en países como en India y en China, como el nacimiento de una mujer es concebido todavía culturalmente como una ocasión un poco triste. Ya se sabe, digamos, y existe mucha evidencia que las mujeres son amamantadas casi 2 meses menos que un hombre, o sea, ya llegan con menos nutrientes, que una mujer, una niñita, o sea, come menos y come al final que un hombre, que un niño hombre, que una niña es también alejada, digamos, del colegio, o sea, no es llevada al colegio porque tiene que trabajar o ayudar a sus hermanos, además de probablemente ser la persona que está encargada de la agricultura. Las mujeres adolescentes reciben menos comida, están menos nutridas, y además probablemente se van a casar y embarazar desde muy pequeñas, o sea, 16 años, y desde esa misma perspectiva, esas niñas, mujeres, van a dar a luz a niños que van a estar también malnutridos. Y solamente esto demuestra una de las trampas de pobreza de temas de género en los países en desarrollo o subdesarrollados. En términos de expectativas, esto lo voy a pasar rápido porque muchos me hablaron de esto. Una de las cosas que se ha hablado también es que, y es lo que les contaba antes también sobre las expectativas en Antofagasta, pero en este caso es cómo la exposición a televisión puede entregar a las comunidades información sobre otras formas de vida. Y aquí muchos me pusieron que les había afectado demasiado incluso las preguntas que se hacían, pero eran parte de la cultura, ¿cierto?, de este lugar en India. Y lo que hizo acá, y alguien también me lo dijo, no me acuerdo quién fue en el mail corto, que le había llamado la atención cómo se explotaban ahora las variaciones de algo que no había sido un programa del gobierno, sino que se explotó la varianza sobre algo que pasó natural, es como un experimento natural, ¿cierto? Y este experimento natural era cómo llegaba el telecable a India, y ver el efecto que tenía eso en el estatus de mujeres. Y como vieron en el paper, ya solo hecho de conocer otras realidades y de ampliar esta mirada cultural sobre lo que tú puedes hacer como mujer, tenía una estadística, o sea, tenía un impacto súper fuerte en el promedio de educación de las niñas, en el ingreso promedio mensual, en la preferencia entre un hijo hombre o un hijo mujer, e incluso también en temas como más de violencia, que era que el 62% consideraba que ser golpeada por el marido era aceptable, ¿cierto? Antes de... Y al final lo que hicieron ellos fue hacer un diferencia en diferencia, y lo que vieron aquí, lo voy a hacer así, aquí está, y lo que vieron aquí, ¿cierto?, es que en los pueblos que obtuvieron cable en el 2002 aumentó el porcentaje que reporta, obviamente, ver televisión al menos una vez a la semana, de entre 40 y 80% entre el 2001 y el 2002, y lo que pasa acá es la actitud a la violencia, por ejemplo, solamente el número de situaciones en que se acepta golpear es aceptarla, cambia un montón, ¿cierto? Si miran las personas que tenían cable en el 2001, no cambia nada, su percepción de esto. Las que consiguieron en el 2002 ya empezó a cambiar, ¿cierto? El 2001, el 2002 y el 2003 cambia bastante la percepción, y los que consiguen el cable en el 2003 también. ¿Por qué creen que los que consiguen el 2002 y el 2003 son distintos y el efecto no es tan predominante a los que consiguen el cable en el 2003? ¿A alguien se le ocurre por qué metodológicamente?
por un efecto spillover, tal vez. Como que la gente que consiguió el 2003 ya tenía vecinos que consiguieron caer el 2002 y en volada como se informaron de algo, o iban a la casa del vecino o algo así. Ya podría ser. Pero también lo importante de aquí es que, acuérdense que esto es un diferencia en diferencia, entonces lo que tratamos de buscar, ¿cierto? Es gente realmente, o sea, en el fondo van a ser personas o grupos de personas parecidas en sus actitudes, en su actitud a la violencia, en su etcétera. Entonces, probablemente la diferencia en diferencia del 2002 eran personas en donde quizás tenían menos acceso todavía al nivel cultural occidental que a las que consiguieron en el 2003. Entonces, probablemente, sí que imagínense que los que están consiguiendo el cable del 2003 tenían algún efecto spillover entre los dos, ya conocían algo de la cultura occidental, entonces el impacto iba a ser más marginal que el primero, ¿cierto? Porque estamos comparando grupos paralelos en distintas épocas. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Ya. Entonces, como les decía, al final, añadir el cable está como asociado a disminución de la preferencia. Una pregunta en ese sentido, ¿por qué los que nunca tienen cable aceptaban menos situaciones de violencia? ¿Acá? Sí. Buena ¿Cuál pregunta. es la explicación? Debe ser, Porque debe la ser, lógica... ¿aló? Dale. No, debe ser por el grupo que se agarró, digamos, porque al final lo que yo les digo es que al final es que nosotros estamos comparando grupo a grupo, entonces la validez es interna en el experimento y no tiene una validez externa. No cambió, o sea, probablemente ese grupo era muy parecido y ninguna de sus situaciones en que golpear era aceptable era baja per se, pero es porque buscamos, cuando queremos parear en diferencia, buscamos gente parecida. Lo que queremos ver no es cómo parten, sino cómo cambian. ¿Sí? Perfecto. O sea, al final, lo más que me importa, lo que más me importa que comprendan es que cada uno de estos grupos difieren entre sí, no son iguales, sino que lo que nos interesa es ver la diferencia que hay año a año según el tratamiento, porque probablemente este grupo de acá, el tratamiento de control son parecidos entre sí, pero no necesariamente son parecidos los de acá, y tampoco son parecidos los que están acá. En las variables que a nosotros nos importan, ¿sí? Ya, y al final, lo que sale acá es que añadir el cable está asociado a la disminución en la preferencia reportada de querer tener un hijo hombre, en la disminución en la aceptación a la violencia, en el aumento de la autonomía, en la disminución del embarazo y en el aumento de matrícula escolar de niñas. Ahora preguntas, en Chile, ¿en qué cosas podríamos cambiar la percepción sobre que no sea esto? Porque al final esto son cosas muy específicas, pero que cosas culturales que podrían cambiar la percepción hacia fuera. ¿Qué shock podría haber sido importante en Chile, ponte tú, en términos de liderazgo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que acá el shock fue externo y un shock fue de TV Cable, pero nosotros, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos tenido shocks súper específicos de temas de género, ponte tú, de liderazgo. ¿Cuál se les hace de inmediato se les pone en la cabeza que podría haber tenido un efecto importante en las expectativas de liderazgo femenina, según lo que ha pasado en la historia en los últimos tiempos? El resultado del fin de semana. El Una de... Bachelet. Bachelet, ¿quién dijo? Bachelet. Ya, lo de la Bachelet lamentablemente como fue a nivel país no se pudo medir, pero esos son efectos específicos que tengan que ver. Y otro efecto que puede haber sido, además que no se haya Bachelet, sino que haya sido una ley específica, alguna ley que hayan conocido que tenga que ver con liderazgo. No sé si se han puesto ley de cuotas. La ley de cuotas, sí, se puso ley de cuotas. No se puso ley de cuotas a la entrada del, del Senado, sí, pero sí a la cantidad de candidatas mujeres que tienen que haber. Entonces hubo una discriminación positiva en las últimas elecciones en donde le pedían a todos los partidos que hubiese la misma cantidad de mujeres y hombres candidatas. Lo que no se tradujo directamente en la cantidad de parlamentarios que tenemos, pero sí lo aumentó significativamente. ¿Sí? Entonces ahí hay uno que es cultural, que es un shock que no tiene que ver con una política pública, que es Michelle Bachelet, y otra que es inducida con una política pública, que es la ley de cuotas que se hizo para la última elección. Y ambas tuvieron un efecto en el liderazgo y en la percepción cultural del liderazgo femenino. ¿Sí?
¿Asientas conclusiones? Sobre la discriminación de género, uno, hay muchas dimensiones en que encontramos diferencias de género provocadas obviamente por la discriminación. Lo más importante es entender que cualquier efecto que tengamos va a tener una importancia en la toma de decisiones en el hogar y que de esto también depende mucho la cultura. Entonces, en términos de políticas públicas, así como podemos ver en las transferencias condicionadas, etcétera, tenemos que enfocar no solamente en brechas de género, la idea de hacer un programa social enfocado a un hogar para mejorar la situación específica del poder de negociación de la mujer, sino porque creemos, y esta es una pregunta que les tengo, que si nosotros le damos poder de negociación a la mujer interna, va a tener un efecto en los niños y en el futuro. Entonces mi pregunta es acá, ¿cuánto creen, por ejemplo, que podría ser una diferencia en que yo le hiciera una transferencia o un bono a un hogar en el que yo le diera el dinero a la madre o al padre de un hogar? ¿Habría diferencia? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no habría tanta en el caso de que, como en casos donde hay violencia económica o cosas así, que al final independiente de quién reciba el ingreso, es el hombre el que toma las decisiones de qué se hace con esa plata. ¿Ya? A menos que estuviera como condicionado como en qué se puede gastar. Perfecto. ¿Alguien más tiene una opinión sobre eso? Ya. Aquí solamente muchas de las políticas públicas fueron enfocadas directamente, como dices tú, a entregarle mayor poder económico a la mujer. Y después vieron, y ahí partió todo el modelo de transferencias condicionadas, que no era suficiente entregar solamente los recursos, sino que también darles poder específico, condicionar esos bonos. Por eso muchas veces era cuántas veces los niños iban al doctor, cuántas veces las hijas mujeres iban, se pagaba muchas veces realmente más becas si es que la mujer de una edad iba o no al colegio, los uniformes escolares como en India, etcétera, son todas medidas que están pensando que aun cuando tú entregues bonificaciones directas a la mujer del hogar, probablemente todavía va a haber coerción dentro del espacio. Entonces, en ese sentido, si sabemos que como políticas públicas podemos influir con condiciones, pero todavía no podemos influir en el poder de negociación de la mujer específicamente, ¿cómo podríamos influir en el poder de negociación si no es a través de, por ejemplo, transferencias económicas? ¿De qué otra manera podríamos influir en que las mujeres se sientan más empoderadas a tomar decisiones sin la necesidad de condiciones del gobierno? En darles facilidades para que puedan trabajar. ¿Ya? No entendí eso como facilidades para que puedan trabajar. ¿Cómo qué? No sé, no se me ocurren como cosas en específico, pero algo que haga que aumente la participación laboral de las mujeres y que sientan que la plata que ganan es de ellas y nada, como que estén más empoderadas al respecto. Como los programas como que son como después del colegio, cosas así. ¿Cuál? ¿El de El programa de 4-7? 4-7. El de 4-7 el de 4-7 tuvo un efecto súper positivo en la cantidad de horas trabajadas, ¿cierto? ¿Lo vieron eso, no? Sí, lo vimos en micro, no sé los que estaban conmigo. Ya, perfecto. Ya, entonces está lleno de programas en donde lo que tenemos que hacer es cambiar la forma cultural de ver el género. Y uno de esos tiene que ver, hoy día todavía esos programas que son como de 4-7 están enfocados en que si yo pongo un programa de 4-7 probablemente le voy a dar más libertad a las mujeres para poder trabajar, pero eso todavía tiene un enfoque en donde culturalmente es aceptable que la mujer es la encargada del cuidado, ¿cierto? Entonces la pregunta es cómo cambio esa cultura. Aumentando el poder de negociación, como veíamos antes. Campañas de sensibilización sobre los roles de género y Perfecto, cómo Sofía. ir deconstruyendo en educación, sobre todo. En educación, eso es. Prevención de violencia en el pololeo es uno de los que más funciona, por lo que tengo entendido, para disminuir la violencia, cuestionar los roles de género justamente a los 10, 13 o antes, idealmente. Justamente, entonces ahí está el tema. El tema al final es que por más que nosotros podemos hacer, las visiones de corto plazo son estos shocks específicos que yo puedo hacer, que
o sea, por ejemplo, el postnatal masculino, que fue súper difícil sacarlo de todo, hoy día es utilizado por el 0,5%. No es nada, porque el rol específico no ha cambiado. Lo que cambió, lo que se trató de hacer ahí es dar facilidades para que comenzara 5 días y nadie lo utiliza. 5 días y lo utiliza el 0,5%. Y este cambio del postnatal, en donde uno le puede entregar, uno como mujer puede entregar los segundos 3 meses para que el rol del cuidado sea del hombre, lo ha ocupado el 0,1%. Es bajísimo. Entonces, parte de las preguntas que tenemos hoy día es cómo cambiamos culturalmente de manera más rápida esto, y tiene que ver mucho con lo que decía Sofía, con educación. Y son cosas más de largo plazo, en donde empezamos a meter los roles de género desde pequeño, y es lo que va a realmente cambiar al final la balanza. Entonces, por un lado está todo lo que podemos hacer en políticas públicas de corto plazo para que cambien las cosas, que tienen que ver mucho con las condiciones que ponemos sobre las transferencias que hacemos, y el segundo, todos los roles culturales que son más de largo plazo, que son los que van a hacer efectivo el uso de esas políticas y de esos beneficios. Entonces ahí les dejo los dos, porque yo creo que lo que tiene que ver con lo que hablábamos en India y la televisión fue un cambio cultural muy fuerte. Y se agarró mucho más de la base y no fue necesario hacerlo a nivel de políticas públicas, salió natural, ¿cierto? Y lo segundo, el tema del uniforme, etcétera, tiene que ver con un efecto directo a los ingresos, condicionado a que ciertos cambios culturales pasaran dentro de una familia, que era que las hijas fueran al colegio, ¿sí? Y esas dos cosas pueden ser medidas y son interesantes de seguir aprendiendo de aquí al futuro, digamos. Con eso terminamos. We are all Wonder Women, hasta los hombres que están aquí. Así que preguntas específicas. Voy a cerrar esto aquí. Ya, chicos, chicas y chicas, preguntas que les hayan quedado de esto, sobre todo de cómo estos se transforman en una trampa de pobreza, o cómo se podría medir, etcétera, o sobre el bargaining power, que es lo que más me interesa que haya quedado claro. No, te hicieron una pregunta antes que a mí. De todas maneras, si se legisla a favor del aborto libre, va a tener un efecto del poder de negociación, de todas maneras. O sea, habría que medirlo, pero probablemente. ¿Qué más dijo que alguien más me estaba hablando, Victoria? Sí, que usted igual ha trabajado harto en esto y dijo que como que evaluado hartas intervenciones